el doctor Antonio Cachafeiro de Panamá. Muchas gracias por esta invitación al Congreso de Pacientes. Hoy nos tomaremos unos minutos para hablar sobre el riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedades reumáticas. ¿Qué quisiéramos preguntar si tuviéramos al médico enfrente sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares? Yo creo que las preguntas claves serían si como paciente tengo un mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, un infarto, un accidente cerebrovascular. Y lo otro es, ¿qué puedo hacer si tengo un mayor riesgo? ¿Puedo cambiar el curso de las cosas? ¿Puedo hacer cosas diferentes para que esto no me ocurra? Importante saber que existen unos riesgos clásicos de enfermedad cardiovascular, es decir, independientemente, las personas que no tienen enfermedades reumáticas también tienen riesgo, y ese riesgo va dado por muchos factores. Algunos son factores no modificables. ¿Qué es un factor no modificable? Es decir, por ejemplo, sabemos que los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres para enfermedad cardiovascular. Eso es un factor que no podemos modificar, si eres hombre o eres mujer. Otro sería la edad. Mientras más edad tenemos mayor riesgo cardiovascular. Arriba de los 55 años para los hombres, arriba de los 60 para las mujeres. Y lo otro es la herencia. Podemos tener mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares por herencia. Hay personas que tienen en la familia, pues familiares que han padecido de infarto o enfermedades cerebrovasculares. Estos son factores no modificables, pero existen otros factores que son modificables, como el estilo de vida, la dieta, es decir, el someternos a dietas altas en grasas saturadas, o el estrés es uno de los factores también que puede estar relacionado con un incremento del riesgo cardiovascular, el tabaquismo, el sedentarismo, es decir, no tener actividad física. Y obviamente los factores de mayor riesgo son aquellos ya estratificados, como la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión y sobre todo la obesidad. Pero ¿qué ocurre en los pacientes con enfermedades reumáticas? Se sabe que en los pacientes con enfermedades reumáticas, aparte de los factores que hemos comentado, puede existir un factor propio de la misma enfermedad, en la cual esta inflamación, producto de una enfermedad activa en un momento dado, puede generar daño o lesiones sobre nuestro sistema cardiovascular. Si aparte nosotros tenemos un problema de colesterol alto, de diabetes, de obesidad, pues puede incrementar mucho más los riesgos. Estas arterias que tienen colesterol, o las placas de ateroma, que se llama aterosclerosis, en un momento dado, por la inflamación producto de la enfermedad, pueden generar obstrucciones y no permitir el flujo de sangre, lo cual lleva a estos eventos cardiovasculares. Sabemos que los pacientes con enfermedades reumáticas en general, porque es diferente de una a otra enfermedad, pero en general pueden tener hasta un 50% más de riesgo cardiovascular que la población general, y el riesgo de infarto del miocardio puede llegar hasta un 68% y de enfermedad cerebrovascular hasta un 41%. Esto es importante porque es una data que nos dice que hay un mayor riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedades reumáticas. Y que, por ejemplo, conocemos actualmente sobre qué enfermedades tienen un mayor riesgo que otras. Sabemos que en general las enfermedades reumáticas tienen mayor riesgo cardiovascular, pero algunas han sido más estudiadas que otras. Por ejemplo, la artritis reumatoidea está claramente asociado su riesgo cardiovascular con la actividad de la enfermedad. La psoriasis es otra de las que se ha establecido su mayor riesgo cardiovascular. Y hay otras enfermedades, como el caso del lupus, que inherentemente, por su mayor riesgo de lesión cardíaca o de daño renal o de trombosis, puede también producir enfermedades cardiovasculares por otros mecanismos. También es claro que aquellos pacientes que utilizan ciertas medicaciones por periodos prolongados tienen un mayor riesgo, es decir,
Si usamos corticoides por tiempo prolongado, a dosis altas, podemos tener un mayor riesgo producto de la hipertensión que puede producir el corticoide, podemos tener un mayor riesgo de producto de la elevación del azúcar, de la glucosa que puede producir el corticoide, y el riesgo de ateromas o de placas producto de incrementos del colesterol que también puede producir el corticoide. Esto también puede pasar, por ejemplo, con los antiinflamatorios, que pueden subir la presión, y si los tomo en dosis altas por periodos de tiempo prolongado, pueden producirnos estos riesgos. Es importante saber pues, que aparte la inflamación sostenida, el no tratar la enfermedad o tener recaídas de la enfermedad de forma frecuente, puede catalogarse como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, un paciente que está bien controlado de su enfermedad tiene un menor riesgo cardiovascular si también controla los otros factores de riesgo producto de los estilos de vida. Y es muy importante con respecto a esto, pues tener un tratamiento orientado y multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Que el reumatólogo es parte de este ecosistema de especialistas o de médicos de atención primaria que en un momento dado pueden ayudarlos a tener un menor riesgo cardiovascular, pero es importante conocer que solo el reumatólogo no es el único que interviene aquí. Debemos tener un médico de atención primaria, ya sea un médico general, un médico internista, un médico familiar, que nos vaya orientando en el transcurso de la vida y en el transcurso de nuestra enfermedad con respecto a cómo tratar los factores de riesgo, cómo es el monitoreo, por ejemplo, si soy hipertenso de la presión arterial, cada cuánto, cómo debo hacer las modificaciones de los medicamentos de la presión, cómo debo manejar mi estilo de vida con respecto a la dieta, al ejercicio, qué tan frecuente, si debo ir a una nutricionista o no debo ir, si debo realizar ciertas actividades físicas que puedo hacer basado en mi enfermedad y en mis limitaciones, y si debo acompañarme con un fisioterapeuta. Entonces, todo esto es relevante y es muy importante a la hora de hacer un manejo conjunto, porque como es conocido en todos los países, pues los reumatólogos son pocos, las consultas de reumatología no son tan frecuentes, y la modificación de los factores de riesgo cardiovascular sí requiere una constancia y requiere estar encima de esto si uno tiene factores de riesgo propios a los que hemos hablado, ¿no? O sea, más allá de la enfermedad. Es importante, pues, tener un médico de cabecera, como hemos hablado, y en algunos casos, una referencia oportuna al cardiólogo. Hay ciertas metas que debemos cumplir, y esas metas es tener una presión controlada, tener un azúcar y una hemoglobina glicosilada, una glicemia en sangre normal o dentro de rangos normales. Debemos tener un colesterol bueno, elevado, es decir, niveles de HDL arriba de 40. Debemos tener niveles de LDL, que es el colesterol malo, abajo de 100. Debemos tener triglicéridos abajo de 150. Debemos tener un índice de masa corporal, es decir, un peso en relación a la talla adecuado, y disminuir el riesgo de enfermedad metabólica y de enfermedad cardiovascular inherente a esto. Entonces, el control de estos factores es súper importante, es muy importante a la hora de hacer la evaluación y de las visitas médicas, porque de esto no se trata solo de tratar la enfermedad reumática, se trata de un combinado de cosas que nos van a ayudar a estar mejor. Pues con respecto a la dieta, esto es algo que es súper importante, porque esto, incluso para las personas que no padecen de obesidad, el riesgo cardiovascular puede incrementarse producto del consumo de grasas saturadas, de tener una dieta pues baja en verduras,
frutas. Entonces es importante incentivar el consumo de cosas más vegetales, o sea, más plantas y menos animales, ¿no? Menos carnes rojas, menos grasas, evitar los alimentos, o sea, los ácidos grasos que sean saturados y disminuir también el consumo de azúcar y el consumo de sal, que también es importante para el mantener una presión arterial adecuada. Aparte, el consumo de alcohol debe ser moderado porque eso también incrementa el riesgo cardiovascular. Y con respecto al ejercicio, pues dentro de las limitaciones que uno pudiera tener por la enfermedad de fondo, y eso es importante pues verlo también con la parte de fisioterapia, si uno pudiera realizar una actividad física, por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada, es decir, caminar en un paso ligero, bailar, y ya bueno, si uno puede hacer una actividad física vigorosa, ya y el cuerpo lo permite, pues mejor. Eso también con 75 minutos una vez a la semana es suficiente y lo puede repartir en 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de la tolerancia. Ejercicios de fortalecimiento muscular, por lo menos 2 días a la semana, y esto ir aumentándolo gradualmente. Y estar activo, que significa actividades de la vida diaria, limpiar la casa, caminar, subir escaleras, y evitar pasar más tiempo sentado, es una de las cosas que podemos hacer para tener una vida activa, evitar el sedentarismo y mejorar nuestro riesgo cardiovascular. Con esto les digo que sí, las enfermedades reumáticas tienen un mayor riesgo cardiovascular, que debemos tratar la enfermedad porque el riesgo cardiovascular aumenta si yo no trato la inflamación producto de la enfermedad de fondo, pero debo tratar los factores de riesgo clásicos de la enfermedad cardiovascular: la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, y evitar el sedentarismo. Muchas gracias.